Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Mañana, ahora menos en Canarias, mercado en marcha, IBEX 35, comienza la semana en verde, Ángeles. Pues en verde, pero yo diría que impasible la demanda, porque está subiendo tan solo un 0,09%, 11.927 puntos. Y mira que tenemos cosas que cotizar, vamos con ellas. Telefónica perdiendo un 3,65%. Así está leyendo el mercado ese relevo que se ha producido este pasado fin de semana, la designación de Marc Murtra, hasta el momento presidente de Indra, como nuevo presidente de la Teleco en sustitución de José María Álvarez Payete, que abandona el cargo como primer ejecutivo de la operadora después de 9 años al frente. 9 años en los que la capitalización de la compañía ha caído más del 50%. Los inversores toman esta medida con ese descenso que les digo del 3,5%. Está cayendo también Redella un 2,52%. Y vamos a ver qué está pasando con Indra, que con la salida de Murtra tiene un nuevo presidente ejecutivo que es Ángel Escribano. Los títulos de Indra están subiendo un 1,61%, 18,35. Cara y cruz de esa noticia sorpresiva que conocíamos el pasado sábado. Entre los que más están subiendo, además de Indra, tenemos a Acerinox, que gana un 1,28, y por detrás los bancos. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Niesa Valores perdiendo 6 puntos porcentuales. Coca-Cola Europacific Partners baja un 4% y Arima Real Estate pierde también un 4%. Entre los que suben, el grupo financiero Urba recupera casi 4 puntos porcentuales. Artificial sube un 2,75 y un 2,7. Se anotan también los títulos de Duro Felguera. Les recuerdo que hoy estamos muy pendientes, además de Telefónica e Indra, de esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por si anuncia ya algún tipo de medida que tenga impacto en los mercados y en la economía. Vamos a conocer en España en los próximos minutos el dato de compraventa de viviendas en el mes de noviembre. Prima de riesgo en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,15. El resto de bolsas europeas, ¿cómo arrancan la semana, Paloma? Con movimientos muy estrechos. Tenemos al Eurostoxx subiendo un 0,15, la bolsa de París arriba un 0,21, en rojo el DAX, recorte del 0,02%. La bolsa italiana también en negativo, se deja un 0,07%. Y la británica, rojo también, recorte mínimo del 0,02%. Entre los protagonistas del día sigue sobre la mesa ese culebrón Commerzbank Unicredit. Lo último es que la entidad alemana está estudiando un recorte de miles de puestos de trabajo, un intento por defenderse de ese acercamiento del banco italiano. Y parece que este rumor, esta noticia, está animando los títulos de ambas entidades, porque el Commerzbank es el mejor dentro del DAX de Frankfurt, con un avance del 1,25%, y Unicredit se posiciona como una de las mejores dentro del Eurostoxx 50, subiendo un 0,9%, solo superada por Prosus, que avanza un 1,6%, y en el lado de los recortes dentro del Eurostoxx 50 encontramos a Enel, caída del 2,7%, y el resto de recortes son mucho más suaves, como DHL, que se deja un 0,4%, o SAP, que cae un 0,33%. Compraventa de viviendas, ya tenemos el dato sobre la mesa, lo acaba de publicar el INE, sube la compraventa de viviendas en el mes de noviembre un 15%, un total de casi 54.300 operaciones, el 22,7% de las viviendas que se compraron o vendieron en noviembre eran nuevas, el 77,3% eran usadas, así que ese es el dato. 15% aumentó la compraventa de viviendas en el mes de noviembre. Mercados que amanecen muy pendientes de Donald Trump. Enseguida les contamos cómo está el euro, cómo está el dólar y cómo está el Bitcoin, que ha vuelto a marcar máximos históricos esta madrugada.
Las rebajas del Corte Inglés tienen ahora un 20% adicional. Sí, has escuchado bien. Del 20 al 31 de enero disfruta de un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda para mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Tienes todo lo necesario para vivir un invierno lleno, con estilo, comodidad y calidez. Prendas pensadas para tu día a día o para las ocasiones especiales. En mujer, con marcas como Armani Shen o Molly Bracker. En hombre, Gang o Polshar. En niño, Gap. En zapatería, Geos o Clar. En accesorios, Web o Hugo. Y en lencería, Chantel o Passionata, entre otras. Te espera una temporada cargada de moda, accesorios y zapatería para hacerla más tuya que nunca. Hay para todos los estilos. No importa si eres más de camisas o de jerseys, de abrigos o de cazadoras, de botas, zapatos o zapatillas, de vaqueros o pantalones chinos, de cuello alto, cuello redondo, de colores vivos o neutros. Aquí vas a encontrar la moda para expresarte como tú quieras, porque aquí está todo. Recuerda, tienes una gran selección en marcas de moda, accesorios, lencería y zapatería en las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional del 20 al 31 de enero. Recuerda que también puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Las 9 y 7 minutos de la mañana, en poquito más de 25 minutos, a eso de las 9 y media, tenemos consultorio de bolsa. Hoy va a estar con nosotros Franco Machiavelli. Las preguntas se las pueden ir dejando ya al 91-533-1851, 91-533-1851, número de WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, y también nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en directo Intereconomía Radio. Les cuento cómo tenemos otros activos hoy, como el euro, que vuelve a superar el nivel de $1,03, se está subiendo casi medio punto, la moneda europea frente al billete americano. El precio del petróleo, después de esa entrada en vigor de la tregua en Gaza, está cayendo hoy, aunque se mantiene por encima de los $80.50 el barril tipo Brent, cotizando en los 77,28 el West Texas, caída en torno al 0,2% para los futuros del Brent y del West Texas. Y futuros americanos, que hasta la mañana vienen en positivo. Hoy no tenemos la referencia de Wall Street, que va a estar cerrada por la celebración del día de Martin Luther King. Bolsas asiáticas con ganancias esta mañana y Bitcoin subiendo, lo hace ahora mismo más de un 2%. Está cotizando por encima de los $107.600, máximos históricos que ha llegado a alcanzar esta mañana cuando ha superado los $109.000 ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Volvemos a la renta variable europea. Ángeles, IBEX 35, ¿cómo lo tenemos ahora mismo? Pues igual de parado que otros índices europeos, subió un 0,08%, 11.926 puntos. Protagonismo para Telefónica y para Indra. ¿Cómo está recibiendo el mercado los cambios en la cúpula de ambas compañías? Pues cara y cruz, caídas para Telefónica que rondan el 3% en 3,85, baja un 2,77%. Recordemos esa salida este sábado de forma sorpresiva de José María Álvarez Payete, que llevaba en el cargo desde el año 2016. Desde entonces la acción de la operadora cayó un 57% y eso se considera uno de los motivos del relevo. Cuando fue nombrado presidente de la operadora en abril del 16, la multinacional valía en bolsa más de 50.000 millones de euros. El viernes pasado, un día antes de su cese, la capitalización apenas superaba los 22.500 millones. Mark Murtra se enfrenta ahora al reto de levantar la cotización, de reducir la deuda y de devolver el impulso comercial a Telefónica. Escuchamos lo que nos decía esta mañana Eduardo Bolinches, analista de Invertia, sobre estos cambios. Bueno, pues parece que no podemos escuchar de momento ese corte. Vamos a mirar también a Indra, que en este caso la consultora tecnológica sube un 2,8% hasta 18,56 euros. Nombraba a Ángel Escribano como presidente ejecutivo con los mismos poderes y sueldo que tenía Murtra, la compañía telefónica.
confirma ese nombramiento con el respaldo de los principales accionistas. Recordemos que Escribano es el primer accionista privado de Indra con el 14,3% del capital social y, según ha dicho la compañía, sigue adelante con la ejecución del Plan Estratégico 2024-2026 que se aprobó el año pasado. Ahora sí que podemos escuchar a Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Esto es una injerencia del gobierno, entonces, bueno, si nos acogemos a lo que ocurrió en Indra, porque prácticamente es exactamente el mismo movimiento, pues unas primeras sesiones correctivas y luego se levantó la cabeza y se fue a marcar máximos históricos. No estoy diciendo que vaya a decir esto, ¿no? Que vaya a ocurrir esto en Telefónica. Dista tanto los máximos históricos. Eso es lo que está pasando aquí en nuestro IBEX con Telefónica y con Indra. Protagonismo en Europa, Paloma, para Commerzbank. ¿Qué está pasando? Así es, pues parece que quiere defenderse de ese intento de compra por parte de UniCredit con un recorte de miles de puestos de trabajo. Una noticia que de momento el mercado celebra porque los títulos están subiendo un 1,4% y parece que la repercusión en UniCredit también está siendo positiva porque tenemos a los títulos de la entidad italiana rebotando un 1,07. Pues otra entidad italiana, Enel, es la que está liderando los recortes esta mañana dentro del Eurostock 50. Está bajando la compañía más de un 13%. Enseguida vamos a Europa, buscamos protagonistas también, que hay más dentro de la bolsa española, Ángeles. Por ejemplo, tenemos que hablar del Banco Santander, está subiendo un 0,92%, cotizan 4,84 euros. Según publicaba este fin de semana el periódico Financial Times, el Santander está reconsiderando su presencia en Gran Bretaña 2 décadas después de su adquisición del Abbey National Bank. La entidad, según el rotativo, está explorando una serie de opciones estratégicas, una de las cuales es salir del mercado británico. Y dice el diario que de momento ningún acuerdo o anuncio es inminente y que la revisión está en una etapa inicial. El banco estaría examinando una salida en parte porque quiere centrarse en regiones de mayor crecimiento como Estados Unidos. Es uno de los protagonistas de esta jornada en España. También BBVA, que incrementa su plantilla en Estados Unidos en casi un tercio en su apuesta por la banca de inversión, según publica Bloomberg. Los títulos de BBVA están cotizando con un avance suave del 0,2% hasta 10,35 euros. Y en el mercado continuo nos vamos a fijar en Neynor Homes. Los títulos de la compañía suben un 1,85%. La razón es que ha cerrado 2024 con 3.600 preventas de viviendas por 1.300 millones de euros y ante estos resultados anuncia la distribución de dividendo. Y en las plazas europeas tenemos otro nombre propio, es una farmacéutica británica, AstraZeneca, a esta hora muy plana, cayendo un ligero 0,13%, y es que la FDA, la Administración del Medicamento de Estados Unidos, ha aprobado un fármaco desarrollado por AstraZeneca y con su socio Daiichi Sankyo para tratar un tipo de cáncer de mama. Era una noticia que se anunciaba el pasado viernes. Aquí en la bolsa británica, mirando las subidas, destacan los avances de Fresnillo del 2,5% y de JD Sports, que rebotó un 1,3%. Pocos valores operando con recortes. Los más acentuados recortes son para Smith Group del 0,9% y Scottish Mortgage, que cae un 0,7%. Miramos al Eurostock 50, la media de los mercados, ahí en el lado de las caídas donde apenas hay 10 valores, además de Enel, que se deja un 3,3%, tenemos a Munich Re cayendo un 0,6% o a Deutsche Telekom, que cae un 0,4%. La mayor subida para Prosus del 1,9%. Kering se incorpora como uno de los valores más alcistas, arriba un 1,26%, y Louis Vuitton está subiendo un 0,7%. Recordamos, el pasado viernes Louis Vuitton recuperaba su título como acción más valiosa de toda Europa. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
La ampliación de capital es el aumento del capital social de una empresa. Esto supone una inyección adicional para que la empresa en cuestión afronte nuevos retos entre nuevos mercados o sectores, o simplemente para hacer frente a un descenso de los recursos disponibles. Hay dos formas de realizarla: o ampliando el número de acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes. Lo que debe pagar por cada acción nueva lo determina la empresa de tres formas distintas, con un precio igual al que tienen las acciones antiguas, por encima de ese precio liberada, que supone que el pago se realiza a cargo de las reservas de la sociedad. En las ampliaciones de capital, los accionistas actuales poseen un derecho de suscripción preferente. Esto significa que poseen prioridad a la hora de realizar la suscripción de las nuevas acciones que emite la compañía, y por esto los antiguos accionistas tienen la posibilidad de comprar las acciones que le permita la empresa y al precio correspondiente. Sin embargo, este derecho es opcional, por lo que pueden no ejercer el derecho de suscripción preferente de acciones o venderlo a otro accionista interesado. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. 9:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Semana que empieza con ganancias para las bolsas europeas. IBEX 35 ahora mismo en 11.931 puntos, subiendo un 0,12%, con ese protagonismo para Telefónica, que ha ido reduciendo las pérdidas tras la apertura en la que comenzaba cayendo un 3,5%. Esa noticia este fin de semana. El relevo en la cúpula de Telefónica, Mar Murtra por José María Álvarez Payete. Murtra, que era el presidente de Indra, que también tiene nuevo presidente, Ángel Escribano. Indra, que está subiendo en bolsa, más de un 2%. Juan Enrique Avellanos es Head of Europe en Naga. ¿Qué tal, Juan Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días, encantado. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Empiezo por ahí, si te parece, por estas dos compañías protagonistas. ¿Qué etapa se abre ahora en Telefónica con la salida de Payete, con la entrada de Murtra como presidente, al mercado, que es lo que no le ha gustado hoy del relevo, para que esté cayendo la acción más de un 2%? Bueno, yo creo que es obvio también un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? El hecho de que de alguna forma el gobierno quiera entrar tan de lleno y tan de sopetón sobre todo, yo creo que es algo que no termina de encajar un poco al inversor y también en general al accionista, ¿no? Porque yo creo que es algo que es verdad que, amén de todo lo que ha pasado y de forma independiente a quién sale, quién entra y quién pone al que entra, hablamos de una compañía que va dando, en este caso, bandazos, que no tiene una gestión clara desde hace muchos años. No hay que olvidar que en el caso de Payete lleva muchos años dentro del accionariado, quiero decir, y dentro de la presidencia son casi 10 años en los que Telefónica en general ha ido dando, como digo, bandazos, sobre todo deshaciéndose parte de los negocios que tenía hasta la fecha y rebajando la parte del EBITDA resultado tras resultado. Yo creo que es una compañía a la deriva que ahora mismo no tenía, en este caso, ningún gobierno dentro de la situación y sobre todo ningún atisbo de que esto fuera a cambiar a corto o medio plazo. Sin hacer valoraciones en este sentido, como digo, a quién ha metido a quién y por qué entran, y en esta situación yo creo que Telefónica necesitaba un cambio radical, y veremos a ver el impacto que esto tiene, sobre todo a medio plazo. Yo creo que a corto plazo no gusta la noticia y no gusta, lógicamente, que el gobierno meta mano en esta situación, pero veremos si a medio plazo esto es un acierto o es un error. Indra también es la otra protagonista, también hay cambio en la cúpula, se va Murtra a Telefónica y llega Ángel Escribano a Indra, con varios retos por delante, Juan Enrique, entre ellos la renovación del Consejo, qué va a pasar con Minsait, su filial, qué va a pasar con Hispasat.
Y sobre todo qué va a pasar con las cifras de negocio de ambas entidades, ¿no? En el caso de Indra vamos viendo cómo una vez más volvemos a tener una situación para la compañía con ciertos números verdes también desde el año 2020. Vamos viendo una muy buena recuperación de niveles. No hay que olvidar que Indra por estas fechas, justo en el año 2020, cotizaba en el entorno de los 5 euros, actualmente con una cotización muy por encima del precio citado, y esto obviamente yo creo que le deja una situación, una estructura bastante estable, ¿no? Una compañía que no necesitaba este cambio, o al menos no según la evolución del precio de la acción, y que por fundamentales vemos que incluso con todas las subidas protagonizadas seguía teniendo descuentos por comparativos. Hablamos de una compañía que debería cotizar, o que su precio real de valoración está por encima de los 20 euros, actualmente cotizando por debajo del 18,50, y esto obviamente le deja un descuento por comparativos interesante. Es verdad que no es algo descomunal y que no es una locura la que tendría por delante, pero es una situación que con ese descuento por comparativos, por ese valor por fundamental y por esa situación en cuanto a niveles técnicos y referencias técnicas, yo creo que es una compañía que podríamos tener en cartera, que pertenece a un sector que debería ser protagonista a lo largo del año 2025, y que esta situación, como digo, yo creo que le deja en un escenario bastante bueno, bastante limpio para poder proseguir con estas subidas, y yo creo que el recorrido es cuanto menos interesante. Claro. Con todo esto, hoy el IBEX 35 lo tenemos subiendo. Ha puesto la directa de nuevo por los 12.000 puntos. ¿Cómo estás viendo la situación de los mercados en general, Juan Enrique? Bueno, yo creo que bastante floja en este sentido la subida. Es verdad que el objetivo es bastante claro. Yo creo que ya no solo atacar, sino consolidar por encima de estos 12.000 puntos, que se le va a antojar complicado, sobre todo si los principales son los que tienen en este sentido que tirar del carro. Una situación que a lo largo del año 2024 ha generado muchas dudas dentro del sector bancario, con esa fusión, no fusión, OPA, no OPA, finalmente, de la situación de BBV con Sabadell, la situación que tiene Inditex, obviamente, que es la que más ha tirado del carro y la que más debería seguir en esta senda. Pero en general vamos viendo las principales compañías dentro de un selectivo español que no terminan de dar ese golpe encima de la mesa para poder posicionar al selectivo, como digo, por encima de esos 12.000 puntos, porque ya no es solo que lo consiga superar, sino que de alguna forma pueda consolidar dichos niveles. Es verdad que ya cotizó por encima de los 12.000, incluso por encima de 12.100, pero bueno, la situación no es que se antoje muy fácil para el selectivo, sobre todo, como digo, si las principales compañías no son protagonistas en este escenario. Veremos a ver qué ocurre con los tipos de interés, que tendrán mucho impacto, lógicamente, en el sector bancario, y que, como ya sabemos, más del 30% de la ponderación del IBEX 35 es la banca. Por lo tanto, lo que ocurra con los bancos españoles será un poco también lo que podrá decir un IBEX 35 para un año 2025 que debería ser bastante complicado para él. Hablando de bancos, Juan Enrique, ¿te sorprende la posibilidad de que Reino Unido se replantee, como publicaba el Financial Times este fin de semana, se replantee el Santander su presencia en Reino Unido? Bueno, yo creo que es más noticia que otra cosa, quiero decir, no fundada. Yo creo más por vender periódicos, entre comillas, digo, porque ya no es la situación que teníamos antes. Pero no creo que sea una noticia realista, ¿no? Real lo es, obviamente, pero una noticia realista no creo que sea actualmente esta situación. Es verdad que desde todo lo ocurrido con el Brexit y el impacto que ha tenido a nivel fiscal y a nivel empresarial en Reino Unido ha sido importante y seguirá siendo importante, como es lógico, pero no creo que nos encontremos en un escenario para tomar estas decisiones, sobre todo porque el impacto que tendría sería contraproducente en todos los sentidos. Yo creo que hay una situación con cierta estabilidad y que a nivel económico seguimos hablando de un país con mucho crecimiento y con una economía que sigue siendo potente y seguirá siendo fuerte, ¿no? A niveles estratégicos, sobre todo para una banca que, como digo, en Europa no tendrá el protagonismo que ha tenido a lo largo de los últimos 5 años con ese escenario de subidas de tipos, y que ahora veremos a ver cuál es el comportamiento y, sobre todo,
cuál es la hoja de ruta que toma un Banco Central Europeo que, si va al rebufo de lo que haga la Reserva Federal, como lleva haciendo durante muchos años, preocupándose únicamente por una inflación, obviamente el escenario de bajada de tipos seguirá siendo un escenario acorde con ello y, como decía antes, la banca sufrirá mucho por esta realidad. Y luego está, Juan Enrique, Donald Trump, la nueva era Trump 2.0, que arranca hoy con esa toma de posesión en Washington. ¿Qué implicaciones puede tener para los mercados? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con el dólar? ¿Qué puede pasar con los tipos de interés en Estados Unidos? ¿Y qué puede pasar con las bolsas? Sus políticas, no sé si pueden hacer que veamos con mejores ojos la bolsa americana que la bolsa europea, que sigamos apostando por la tecnología. Es muy partidario y tiene muy buena relación con las grandes tecnológicas estadounidenses que van a estar hoy en esa toma de posesión. Primera de las decisiones que ha tomado, pues lo de TikTok, pues es un guiño también al sector tecnológico. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que yo creo que es una pregunta muy buena, sobre todo porque hay que ver el impacto que tiene la llegada de Trump en todos los sentidos, no solo a las bolsas. Obviamente su mentalidad liberal y todas las medidas que hasta ahora ha hecho referencia que van a tomar dentro del gobierno que tiene. Hay que pensar que el equipo nuevo de Donald Trump viene más de un 80% del mismo, viene de la empresa privada, lo cual, lógicamente, sus objetivos son muy claros y es poner encima de la mesa todo lo privado y toda la situación que acontece a la parte privada, lo cual obviamente dará muchas alas y mucho recorrido a las bolsas, ¿no? En general a la renta variable. Por lo tanto, toda esa mentalidad liberal y todas esas medidas con ámbito liberal serán buenos para el mercado y serán acogidos, en este caso, con los brazos abiertos de una renta variable que no tiene necesidad de ello, porque es verdad que con la situación de deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos, se prevé y se predispone a que las bolsas y los mercados de renta variable puedan seguir escalando posiciones con cierta estabilidad. Por lo tanto, yo creo que es algo que no era necesario. Pero ahora Estados Unidos tiene un problema mayúsculo con una deuda que sigue aumentando sin límite, porque ya sabéis que ya se quitó el techo de la deuda a principios del año 2024 y esto no ha cambiado. Por lo tanto, la deuda sigue aumentando y esto es un problema a medio o largo plazo. Pero lo que habrá que ver es qué ocurre en este caso con un dólar que se seguirá debilitando, no por fortaleza en este caso del euro, sino por la situación que tiene en cuanto al mercado exportador y sobre todo ese crecimiento sin límite y sobre todo sin control que tiene ahora mismo y que tendrá a medio plazo Estados Unidos, y sobre todo qué ocurrirá con los tipos de interés en una situación en la que la Reserva Federal ya hizo referencia a que iban a ir bajando los tipos de interés, pero cuidado, porque un escenario liberal desde el punto de vista económico lo que hará será seguir expandiendo la economía estadounidense y, por lo tanto, esto dará alas a que siga creciendo de nuevo la inflación. Por lo tanto, la Reserva Federal podría cambiar la hoja de ruta en cuanto a la bajada de tipos, porque bajar tipos seguirá ahondando más aún todavía en ese crecimiento de inflación que a Estados Unidos ahora mismo le puede matar, ¿no? Le puede suponer un problema importante a nivel económico, y esto es algo que la Reserva Federal tendrá que tomar en consecuencia. Es verdad que Donald Trump ya ha intentado por activa y por pasiva meter mano en las decisiones de la Reserva Federal, y habrá una batalla cuanto menos interesante para el 2025 entre la presidencia de la Reserva Federal, que veremos si sigue en manos, en este caso, de Jerome Powell, y la situación que tiene con un gobierno muy liberal y que, lógicamente, va a impactar negativamente en las medidas que hasta ahora, y repito, hasta ahora, la Reserva Federal quiere poner encima de la mesa. Una última, Juan Enrique, comienza, bueno, estamos ya en plena temporada de resultados, que comenzaba en Estados Unidos la semana que viene, que va a seguir esta semana también allí aquí en Europa, y comienza la temporada de resultados en España. Cuentas de Bankinter esta semana. ¿Qué esperas de los resultados, principalmente de la banca? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que los resultados deberían ser buenos, porque al final lo que son es un reflejo, en este caso, de lo acontecido y del escenario que ha tenido a lo largo de todo el año, ¿no? Yo creo que una situación que ha sido, bueno, relativamente estable para un sector que ha tenido, como digo, bastante buen rendimiento, y que es verdad que si hacemos referencia a todo lo acontecido a lo largo de todo el año 2024, una compañía, en el caso de Bankinter, que empezó cotizando un poquito por debajo, en este caso, de los 6 euros, y que finalizaba el año por encima de los 7, incluso intentando escalar y consolidar los 8 euros, ¿no? Yo creo que ha sido un año no brillante y tampoco una locura, pero sí que yo creo que ha sido un año interesante para la banca española, en el caso de Bankinter,
con muy buenos números, que lleva años generando una situación bastante propicia y bastante favorable. Incluso vemos escaladas desde el año 2020, desde que cotizaban en torno de los 2,40, 2,50. Y yo creo que una compañía que ha ido haciendo muy bien las cosas dentro del escenario que tiene y dentro de la situación que tiene tanto la banca como ella a nivel personal. Yo creo que es una compañía que seguirá generando buenos números para el año 2025, incluso 2026, pero que la situación en cuanto a los tipos de interés, como os decía antes, para Europa, lógicamente le podrá perjudicar a corto plazo. Juan Enrique Cadeñanos, Head of Europe, jefe en Europa de Naga, gracias por el análisis hoy en este día entretenido e interesante en el mercado para empezar la semana. Cuídate, buen negocio. Sin duda. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Un abrazo. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app. Intereconomía te lleva a Fitur 2025. Del 22 al 24 de enero, Intereconomía estará presente en la Feria Internacional de Turismo en IFEMA Madrid, el evento que reúne a los grandes protagonistas del sector turístico. Este año, con Brasil como país socio, descubriremos tendencias, destinos únicos y todo lo que mueve al turismo tanto a nivel nacional como internacional. Programación especial de Intereconomía del 22 al 24 de enero en directo desde Fitur. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de Bolsa en marcha, 9:32 minutos de la mañana, 915331851, 915331851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Consultorio de Bolsa hoy con Franco Machiavelli, analista de mercados. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy buenos días, Rubén. Encantado de estar aquí nuevamente en Intereconomía. Un placer, como siempre. Encantado de saludarte. Tengo muchas consultas, pero te tengo que preguntar antes por la empresa protagonista hoy de la Bolsa Española, Telefónica, bajando ahora mismo en tiempo real. Caída para la compañía del 1,7%, ha ido reduciendo las pérdidas, por debajo de los 3,90 cotizando ahora mismo. ¿Cómo está Telefónica técnicamente después de este cambio en la cúpula, de este relevo de Payete por Marmurtra? Pues realmente volátil, ¿no? Como creo lo has definido perfectamente, Rubén. Yo creo que el resumen del inicio de la jornada del día de hoy es volatilidad, básicamente, ¿no? Lo que sí es cierto, yo estaba mirando no tanto del lado técnico, pero sí del lado técnico lo más probable es que si rompemos, por comentarlo muy brevemente, por si rompemos, digamos, básicamente ese nivel de 3,85, que es un poco donde justamente habría, tras la caída en apertura, pues a lo mejor esto puede llegar a debilitar toda la tendencia previa que estaba trayendo. No obstante, Telefónica sí que es verdad que atravesó pues algunos momentos complicados en el pasado, pero estuvimos viendo cómo desde hace relativamente poco habían reducido considerablemente la deuda neta, que es lo que estábamos viendo justamente aquí en pantalla. Habían dejado de diluir al accionista mediante scrip dividends, que es el shares outstanding, ¿no? Las acciones en circulación que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Había aumentado incluso ligeramente el free cash flow, lo cual no era del todo malo, pero bueno, veremos cómo se lo toma todo esto el mercado, Rubén, porque a priori, de hecho, todo el cuadrado verde el recuadro que estamos viendo aquí verde, fue la presión compradora añadida desde que se conoció esta noticia hace cuestión de un año, pero no por optimismo, sino por propia presión compradora de ir haciéndose con ese 10% a la SEPI, ¿no? Por lo tanto, veíamos un poco ese efecto. Ahora,
la parte está clara alrededor de lo que es la gestión de la parte directiva, porque si no hay algo que pueda llegar a convencer positivamente a los accionistas, podríamos llegar a tener un riesgo de cara a futuro, y esto se vería reflejado en la directiva y en cómo administren no solamente el capital de la compañía, la deuda, sino evidentemente otro tipo de prácticas que el inversor tendrá que decidir de cara a futuro. Pero hoy un tono un poco más bien neutro, pese a toda la volatilidad. Habrá que ir digiriendo poco a poco el efecto de todo esto, básicamente, ¿no? La otra cara, Indra, subiendo hoy en bolsa. No lo viene haciendo mal la compañía, Indra, ¿no? No, lo ha venido haciendo relativamente bien desde hace bastante tiempo, de hecho, y de hecho justamente hoy veíamos un poco ese efecto, ¿no? Cuando estaban hablando justamente de ese tipo de fusión, etcétera, etcétera, pero bueno, estamos viendo un poco de tono alcista. Sí que es verdad que venía de caer significativamente, sobre todo desde la parte de máximos, estuvimos viendo una caída alrededor de, se dice pronto, pero más del 25%, y desde entonces parece haber generado y formado algo de base, algo de suelo. Y claro, ver este tipo de cosas suele ser interesante, porque cuando vemos caídas de 2 dígitos, y no necesariamente del 10, sino más bien cerca del 30, y a partir de ahí vemos este tipo de consolidaciones y luego de roturas al alza, suele ser interpretado por el mercado como algo positivo. Por lo tanto, de momento, buen tono, porque además todo esto, Rubén, responde a tendencias primarias que ha tenido el valor, ¿no? Así que, bueno, veremos. Por eso no hay que ser tan pesimista con Telefónica, pese a la noticia que se ha conocido, porque Indra también es un ejemplo de ello, ¿de acuerdo? Así que veremos un poco cuál es digamos, la trayectoria a largo plazo, pero de momento a nivel técnico Indra podríamos decir que bien. Vale. ¿Y el mercado cómo está antes de ir a las consultas? Pues yo creo que dentro de lo que cabe bien, Rubén, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el mercado se sobrecalienta demasiado en muchos extremos, tanto del lado de cuidado que viene la inflación, que viene Donald Trump, y vemos luego que una décima de variación del IPC subyacente ya hizo dispararse el mercado y, sobre todo, lo más importante, le quitó presión al 10 años, ¿no? Con esa caída significativa que estábamos viendo del 10 años, que tanta presión le estaba metiendo, caída de hasta casi el 5%. Esto le da soporte, le da apoyo a ese fondo de mercado, así que de momento relativamente bien el tono. Fíjate qué sensible es el mercado, ¿no? O sea, tanta expectativa de inflación y cae una décima y el mercado se dispara. La conclusión que le doy a todo esto, el mercado quiere tener motivos para subir. Básicamente es eso, ¿no? Así que probablemente el desafío, ahí sí, a nivel técnico del SP, para empezar a proyectar ya más subidas, pues que rompa básicamente este nivel tan psicológico, resistencia tan psicológica de 6.000 puntos. Resistencia horizontal, resistencia diagonal, de todo ese proceso correctivo que estuvimos viendo justamente desde diciembre hasta la fecha, que cayó más de un 5% entre una cosa y la otra. Pero bueno, tendencia alcista de fondo, así que no debería costarle demasiado perforar este nivel y a partir de ahí irnos nuevamente a máximos históricos. Soy relativamente optimista en ese aspecto. Venga, vamos con las consultas. Empezamos con Gabriel, que está al teléfono. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Muchas gracias por llamarme. Yo le quería preguntar al experto la opinión que tiene sobre Enagas y si sabe cuándo paga dividendo. Solamente era esto, Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Vamos a ver Enagas. Te voy buscando yo la fecha de dividendo, a ver si la encuentro, en lo que técnicamente le decimos algo. Sí, la tengo por aquí. Bueno, no me sale próxima fecha, me sale la anterior. 25 de febrero, me parece. Ah, no, esos son resultados. Sí, son earnings, correcto. Pues no lo tengo yo por aquí tampoco. Correcto. A ver si lo consigo. 5 de febrero earnings. Vale, bueno, de momento lo vamos comentando, si tenemos luego la fecha se la comentamos al oyente. Lo que está ocurriendo en Enagas es lo siguiente, no tiene por qué ser algo necesariamente malo, pero deberíamos estar atentos, y hablo mínimamente a nivel técnico. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, creo que en pantalla se está viendo muy claro lo que estamos comentando y estamos hablando básicamente de esas figuras tan conocidas de reversión, ¿no? Es decir, cuando venimos de procesos de subida muy importantes y que a partir de ahí con lo que nos encontramos son con figuras de vuelta bastante relevantes en la parte de los máximos. Estamos viendo, de hecho se le suele llamar techo redondo, techo redondeado, ¿no? Cuando vemos esa curvatura, esos giros en la parte de los máximos que pasan de ser crecientes a decrecientes, mientras que paralelamente nos encontramos con mínimos estáticos. Entonces, este tipo de dinámicas de movimiento lo que señalan es que una hipotética rotura de ese nivel de suelo, de hecho en el que se encuentra ahora 12 euros por acción, pero por ser más concretos 10,3, que sería ya un nivel por debajo de todos estos últimos mínimos, esto podría acelerar caídas, correcciones de hecho,
como mínimo hasta siguientes niveles de suelo que estarían ya ubicados en la zona de 7, 7,5 de euros por acción, ¿no? Así que bueno, siempre y cuando no lo rompa, tampoco vamos a decir que debería caer, porque de momento no ha roto nada, ¿vale? Pero sí que aumentaríamos un poquito la vigilancia en el valor en este tipo de niveles. Ahora bien, si vemos una rotura justamente por encima de máximos, cualquier cosa que cotice por encima de lo que es 14, 14,5, ya sería una muy buena señal, porque nos estaría hablando de que toda esta pauta de reversión de la que hemos estado hablando ahora podría finalmente llegar a su fin y volver a continuar con su movimiento natural primario, que es alcista, ¿no? Venga, vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miren, quería consultarles sobre SEAL SQ, ¿vale? Si lo buscamos en el buscador es LAES. La verdad es que las compré bastante caras. Creía en ese momento que no lo estaban, pero bueno, el caso es que están en 4,20 y algo. Entonces era saber simplemente cuál es vuestra recomendación sobre esta empresa que opera en el Nasdaq. Venga, muchísimas gracias. Pues a ver qué le podemos decir. Sí. Estoy a la espera de que confirmar ver, lo del dividendo de Nagas, que no se me olvida. Vale, perfecto, ok, sin problema. Bueno, nos comentaba el oyente esta acción, ¿no? Es relativamente nueva, al menos por lo que me salen datos de TradingView, no lleva demasiado, y lo que sí es cierto es que probablemente lo que sorprendió un poquito al mercado fue un poco la parte de caídas en los ingresos, ¿no? Como justamente estamos viendo, o de hecho en la parte resumida que estamos viendo justamente a la derecha, tanto caída de ingresos como margen neto, ingresos netos y margen neto que diga, ¿no? Entonces, a lo mejor eso castiga un poquito el corto plazo, habría que ver cómo se recupera de cara a futuro, estudiarla un poquito mejor, porque el técnico, cuando tenemos muy poquitos datos, pues poco te puede llegar a ofrecer, ¿no? Pero lo que sí que podríamos llegar a destacar es que desde que salió, desde esa IPO hasta la parte de mínimos, cayó un 98 la compañía, ¿de acuerdo? O sea, toda esa tendencia bajista que estábamos viendo, la parte, entre comillas, optimista o positiva, habría que ver qué hay detrás de todo esto, fue justamente la rotura que empezamos a ver en ese nivel clave, que estaría ubicado en la zona de 0,50 aproximadamente, y de ahí se disparó hasta 5,50. O sea, volatilidad garantizada, podríamos llegar a decir, y lo que le pediríamos al valor como mínimo a nivel técnico es que aguantase esta especie de soporte intermedio 2,8, y si volvemos a romper pues la zona de lo que serían 10, pues a partir de ahí volveríamos a tener una nueva expansión que continúe incluso con ese ciclo de reversión que hemos estado viendo. Pero, repito, habría que analizar un poquito más a nivel fundamental la compañía y ver el tipo de evolución debido a la volatilidad que tiene y al poquito tiempo que tiene en el mercado en este caso, ¿no? Fresenius y Bankinter, nos pregunta Santiago en YouTube, que cómo lo ves, cómo ves Bankinter antes de los resultados del jueves. Fresenius y Bankinter. Bueno, dentro de lo que cabe bien, dentro de lo que cabe bien, porque sobre todo ya Bankinter lo dijimos hace bastante tiempo, era una de las favoritas en la banca española en este caso. Sí que es cierto que creo que uno de los últimos consultorios que comentamos en Intereconomía, la esperábamos en ese 6,4, ¿no? Que estamos viendo en pantalla, era un nivel relativamente atractivo, ¿no? Pero bueno, a veces cuando buscamos ser muy finos en el timing, pues tiene lo que tiene, ¿no? Que a veces el valor, si está fuerte, pues no tiene por qué revertir o regresar hacia esos niveles y que continúe y se nos vaya sin nosotros, ¿no? O sea que lo que estábamos viendo era justamente eso, una idea de reversión a 6,4, pero lo que estuvimos viendo fue que de hecho esa pauta de corrección que tuvo, ojo, más del 16% de corrección desde máximos, parece que sirvió y fue en este caso suficiente para, en primer lugar, generar bases, ¿de acuerdo? Generar un poco de lateralidades y encontrarnos justamente ahora con la rotura. ¿Cómo lo perfilamos a partir de ahora? Pues básicamente la propia altura del rango lateral se proyecta la rotura. Estos son criterios puramente técnicos, obviamente. No es el único factor que guía a la empresa en este caso, pero sí que es cierto que seríamos relativamente optimistas como mínimo hasta 9,1 o 9,15, porque básicamente sería el seguimiento de la tendencia primaria. Y si volvemos a revertir un poco a niveles de suelo, pues tampoco nos sorprendería e incluso también sería hasta relativamente cómodo ver cualquier tipo de corrección hasta el 7,15, que es un nivel de confluencia de suelos, pues en ese caso bastante importante, ¿no? Me comentabas por... Fresenius, Bankinter. Fresenius. Vale, Fresenius, a ver si la tengo por aquí. Fresenius... Vale, la tengo por aquí. Bueno, bien, un buen tono alcista. Sí que es verdad que revierte un poco todo el castigo que estuvo llevando desde máximos que estábamos viendo justamente, pero es lo que decíamos con un valor anterior, cuando vemos una finalización de una tendencia bajista, en este caso prolongada desde hace bastante tiempo, año 2017, caída acumulada del 72% hasta octubre de 2022. Da la casualidad que octubre de 2022 empieza a ser el final de ese mercado bajista general que hubo en todos los mercados, ¿no? A partir de ahí estamos empezando a ver una figura de
de cambio tendencial, figura de canal alcista bastante clara y evidente, pelín sobrecomprada quizá para muchos en la actualidad, bueno, no se sabe, quiero decir, si hacemos un seguimiento de la última verticalidad, tendencias más bien secundarias empiezan a estar en niveles, no sé si decirlo atractivos, porque realmente sí que es verdad que está un poquito más arriba, pero cualquier tipo de corrección que pudiese ofrecer a la misma línea secundaria que estamos viendo sería interesante. Ahora bien, extrememos precaución, no tanto en el corto, sino extrememos precaución un poco en el medio plazo, ¿de acuerdo? Porque siempre que tuvo testeos similares en el techo que estamos señalando, se llevaron a cabo correcciones. Así que no sería de extrañar ver algo de consolidación en todos estos niveles y que a partir de ahí dé oportunidad en la línea secundaria. Caso contrario, nos deberíamos ir a la primaria, que estaría, pues en este caso, 5 euros por debajo, ubicado en 30 por acción en este aspecto, ¿no? Vale. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Mira, es que hay dos compañías que me interesan mucho a nivel fundamental para invertir a largo plazo. Sobre todo porque, bueno, son de memorias de alto rendimiento, de banda ancha, que para semiconductores considero muy críticas. Estas son en concreto Onto, con un ticker ONTO, como suena, y Camtek, que el ticker es CAMT. Lo que pasa es que están un poquito altas, entonces no sé si entrar ya o a ver qué punto de entrada me recomendaría. Si puede ser muy rápido, un comentario de Uber, también para una posible entrada más a largo plazo, pues esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Vamos con ello, Franco. Ok, pues voy a intentar ser lo más breve posible, combinar técnico y fundamental, ya que el oyente lo pidió. Si hablamos relativamente de fundamentales en la parte de Onto, algo que me gusta realmente es el incremento en free cash flow, que hemos estado... Tiene cosas buenas esta compañía, según lo que estoy viendo, y me gusta, ¿de acuerdo? Es decir, cuando empezamos a ver incrementos en el free cash flow, que es la barra lila que estamos viendo en pantalla, eso es algo bueno, flujo de caja libre, en generación en aumento, lo cual es positivo. Esto es algo muy bueno y es una reducción considerable de lo que es su deuda neta. Esto realmente es muy bueno, pues una compañía que no depende mucho de la deuda. Luego sí que es verdad que en la parte de shares outstanding, es decir, acciones en circulación, van teniendo ciclos en los cuales diluyen un poquito al accionista. No está habiendo mucha recompra de acciones, por lo tanto, bueno, no le podemos pedir tanto en este caso a la compañía, pero algo mínimo que se le pide a nivel fundamental es que los ingresos estén alineados con el beneficio operativo. Y eso sí lo estamos viendo. Incremento en la curva de ingresos, que es la parte gris, e incremento en el beneficio operativo, que son las barras lilas en este caso. Hablando a nivel técnico, si nos vamos brevemente, muy buen aspecto también, ¿no? Es decir, buenos apoyos tendenciales, primarios también, gráfico diario, muy buenos apoyos tendenciales realmente. Y lo que estaríamos viendo aquí como último reto para la compañía en este caso, sobre todo tras haber rebotado en $164 por acción, pues le pediríamos que rompa el último máximo relevante. De hecho, máximos históricos, si no estoy equivocado. Por lo tanto, una rotura de estos máximos empezaría a confirmar todo ese apoyo, todo ese optimismo. También creo que la narrativa de semiconductores pues evidentemente ayuda muchísimo y el proteccionismo de Trump pues también le puede llegar a ayudar, pero le pediríamos eso, 2.42, si lo logra romper, pues oye, fantástico. Si nos vamos a Camtek, que también le había pedido la oyente en este caso, vamos a empezar brevemente por el técnico. A muchos les estaba asustando un poco en su día este hombro cabeza hombro. Recuerdo haberla comentado en Intereconomía, si no me equivoco, y es justamente la hipotética posibilidad de rotura de este nivel. Algo positivo que hemos estado viendo es que no lo ha roto. Por eso nunca hay que adelantarse a nada, por más bonita que parezca la figura a nivel técnico, porque hemos visto que tras esa pauta correctiva desde los máximos hasta la parte de base de lateralidad ha caído un 50% y a partir de ahí hemos empezado a ver una rotura en la zona de 92. Muy buen tono, muy buena señal, porque al final responde un poco a toda esa dinámica de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Si unimos todo esto, pues nos damos cuenta claramente de que de momento el valor en este caso tendría algo de salud, ¿no? Si nos vamos muy brevemente a la parte fundamental, fijaos, curva de revenues con curva de beneficio operativo positivo a priori, y si nos vamos un poco a la generación de flujo de caja, también incremento de flujo de caja, caída de la deuda neta, pero ojo, porque están diluyendo mucho al accionista y esto a lo mejor le pasa un poquito de factura en el largo plazo, ¿no? Y creo que Uber era la última, ¿verdad, Rubén? Eso es, para entrar. Vale, Uber, vamos a ir directo al técnico porque no especificó fundamental, así que bueno, nos ahorramos un poquito de tiempo. Apoyo muy bueno, de hecho, el apoyo que estamos viendo en 62, esto creo que es bastante bueno, pero habría que esperar a que salga un poco de la lateralidad en la cual se encuentra ahora. Creo que todo esto responde a tendencias primarias, lo cual está muy bien, pero toda esta lateralidad genera un pelín de incertidumbre. No obstante, de suelo a techo, para el que quiera aprovechar algo de trading probablemente, tiene un 32%, lo cual puede llegar a ser atractivo solamente el mismo rebote de dicha lateralidad
generalidad, pero para ver más subidas deberíamos romper en este caso $88 por acción. Vale, ahora bien, enseguida con otra llamada. Antes una cosita rápida por YouTube. SACIR, pregunta Jorge. Precio objetivo y posible punto de entrada. También pregunta por Indra, pero de Indra ya hablábamos antes, así que vamos con SACIR. Bueno, muy bien realmente SACIR, Rubén, me gusta, de hecho la comentamos hace un tiempo y veo que se ha estado alineando muy bien a las pautas técnicas que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, en el pasado estábamos hablando de algunos retos que tenía un poco la compañía, niveles intermedios, niveles de tendencia, que de hecho estábamos viendo justamente apoyos a partir de ahí, ¿no? Señalamos, creo, lo tengo justamente aquí, 2,75, 2,8, toda la zona obviamente, ¿no? No el precio exacto. De momento sí que es verdad que a partir de 2,9 hemos estado viendo un suelo un poquito más pronunciado, un poquito más evidente, y a partir de ahí parece que quiere arrancar. ¿Qué es lo que le falta? Pues que está teniendo un pelín de presión en lo que serían la parte de máximos decrecientes. Va teniendo esto un pelín de presión, pero creo que realmente tiene algo de potencia y fortaleza para lograr romperlo. Si vemos una rotura de este nivel, creo que nada podría evitar que como mínimo veamos un 15% de revalorización hasta la llegada de ese nivel clave de 3,6, nivel de resistencia histórica. Todo esto responde a la tendencia que viene trayendo el valor desde el año 2020 en adelante. Así que bueno, seríamos optimistas en este aspecto, Rubén. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por su llamada. Vamos a ver, tengo Unicrédito compradas a 41, o sea, le gano algo a Unicrédito. Vale. Y qué opina también de Vidrala, que le pierdo bastante ahí. Vale, Unicredit y Vidrala. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, por su muy amable. Muy bien, pues Unicredit, realmente bastante bien, Rubén, creo que la comentamos en su día. Sí que es verdad que sufrió un pelín y muchos a lo mejor estaban un pelín más alarmados de lo normal cuando veíamos que desde máximos caía un 18%, ¿no? Y claro, rompía líneas tendenciales, etcétera, etcétera. Esto podía llegar a preocupar un poquito al inversor, pero cuando un valor está muy fuerte, tampoco hay que ser tampoco hay que obsesionarse en exceso cuando rompemos una línea tendencial. Quiero decir, al final yo siempre aplico el criterio de tener en cuenta el último mínimo generador de nuevos altos. Hasta que no rompa el último mínimo generador de nuevos altos, que es lo que se le suele llamar zona de demanda, no hay nada de lo que preocuparse. Y es justamente lo que hemos estado viendo en el caso de Unicredit. ¿Cómo lo estamos viendo en la actualidad? Muy bien, francamente bien, porque estamos a puntito de romper o rompiendo ya esa zona, ese precio clave de 42, ¿no? Por lo tanto, siempre y cuando continúe en esta marcha, nada que objetar y miraríamos, de hecho, la nueva zona de demanda, último mínimo generador de nuevos altos para guiar un poco el corto plazo en esa evolución. Así que, dentro de lo que cabe, bastante bien y esperaríamos como mínimo una llegada a 60, que es el nivel objetivo que teníamos proyectado hace un tiempo. Le queda un trecho, pero bueno, de momento no hay nada que impida que la tendencia cambie en este caso, ¿no? El otro valor lo he olvidado. Vidrala. Que ahí le perdía. Vale, Vidrala. Ahí, al contrario que Unicredit, ahí le perdía. Vale, pues lo que estamos viendo en este caso en Vidrala creo que es algo relativamente bueno también y es un poco que estamos apoyados en soportes, ¿no? No solamente estamos apoyados en soporte, pues podríamos decir que estamos apoyados en soporte en caída libre o mejor dicho, o en una tendencia bajista del valor, pero es que estamos apoyados en soporte en una tendencia alcista del valor. Y esto a veces suele dar algo de respiro, pese a esas correcciones que pueden llegar a haber en el corto plazo. Muy buen rendimiento, a nivel semanal el gráfico realmente habla por sí solo, creo, y sí que es verdad que desde la parte de máximos que hemos estado viendo pues un poquito de correcciones, lo que empezamos a ver ahora pues es eso, ¿no? Una caída del 18%, se topa con el nivel de 87, el nivel de 87 debería funcionar como nivel de suelo, si no funcionase tenemos el siguiente que está en 75. Ahora bien, perdemos nivel de 75, podría ser un poquito más preocupante. Estamos un poco lejos realmente de ese precio en la actualidad, así que de momento vamos a dejar que consolide un poco más. Parece que no está teniendo un rumbo muy claro, pero parece que aguanta nivel de 87. Eso es lo fundamental, que aguante nivel de 87 o de 75 y que en el mejor de los casos supere 104 para continuar un poco con su movimiento primario en este aspecto. Pregunta Ricardo de Barcelona que qué te dicen los gráficos de Eli Lilly. Bueno, Eli Lilly realmente bastante bien. Yo creo que la comenté hace relativamente poco, la tengo de hecho por aquí. Y sí que es verdad que sufrió en su momento, ¿no? De hecho, estábamos viendo algunas también como Novo Nordisk, que también tuvo caídas importantes, aunque era un caso distinto el motivo de la caída, ¿no? Sí que es verdad que el healthcare ha venido sufriendo un pelín, eso sí que es cierto, pero Eli Lilly es una compañía muy, muy buena. Sí que es cierto que suele sorprender cuando corrigen, ¿no? Porque tienen tantísima fortaleza alcista a lo largo del tiempo y de hecho esa característica innata de compañías tan fuertes es que cada vez suben con más verticalidad. Pero eso es un factor bueno
pero de precaución al mismo tiempo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuanta más verticalidad tengamos en el valor, de hecho perdió la última, ¿no? A lo mejor a priori no se ve, pero si trazo esta línea ya empezaremos a ver cómo cada vez va teniendo más y más y más verticalidad. ¿Qué estamos empezando a ver ahora? Una pauta, una base de consolidación. Que vemos además una confluencia a niveles de suelo. Esto podría ayudar también al valor a tomar algo de impulso a partir de aquí, pero debemos bajar un poco la temporalidad y lo que debemos hacer es esperar algo de pausa, es decir, que se frene, no por el hecho de que esté en un nivel de suelo ahora, debería ser una compra, quiero decir, viene de momento en caída y no ha frenado caída. ¿Qué le pediríamos en la zona actual? 7.30, pues algo de consolidación, que haga algo de base en este nivel. Eso sería una muy buena señal, puesto que lo que demuestra es también un apoyo a largo plazo que estamos viendo. Si perdemos este nivel, pues realmente ahí sí que nos podríamos ir a niveles un poco más bajos. ¿Cambia algo de la fotografía de la compañía? Honestamente, no. Es decir, son correcciones a nivel técnico que sanean correcciones subidas muy verticales previas, pero nada más. Así que 7.30 esperaríamos consolidación a partir de ahí y si no, revaluaríamos niveles en el caso futuro, ¿no? Venga, dos más antes de preguntarte por valores que te gustan ahora mismo. Acciona, la matriz, nos dice este oyente, compradas a 150, ¿qué recorrido le ves? Y ASML Holding en 680 euros. Nos dice que no sabe si vender la totalidad de posición de ASML y promediar comprando más acciones de Acciona. Bueno, realmente me habéis hecho un poco spoiler hoy, Rubén, porque tenía pensado traer a SML en las candidatas, pues tengo otras también ahí y ahora comentamos igualmente. Acciona, a ver, dentro de lo que cabe bien, muy buenos apoyos tendenciales, se está consolidando. Creo que este es el mejor ejemplo de lo que hablamos ahora con él y Lili. El escenario técnico no se parece mucho, pero a nivel conceptual sí. ¿A qué me refiero? Tendencia alcista. Viene de corregir, pero sin embargo lo que sí vemos aquí es que viene, corrige, pero se frena. Cuando hablamos de que corrige, viene cayendo y luego se frena, hablamos justamente de este tipo de cosas. Tendencia bajista, desde los máximos más o menos que estamos viendo en pantalla, ubicados en una corrección significativa de casi el 50%. A partir de ahí lo que empezamos a ver son pautas de consolidación. Esas pautas de consolidación lo que nos están señalando es ese frenos a pausa. Y además todo esto apoyado en líneas o en tendencias más bien primarias. Por lo tanto, le pediríamos una rotura del nivel de techo 135 para a partir de ahí ver nueva evolución. Pero es lo que mínimo se le pide a un valor, que frene y que a partir de ahí salga de esta consolidación. Si por el contrario perdemos nivel de suelo ubicado en 94, pues extremaríamos un poquito más la precaución en este caso. Y del lado de ASML, pues realmente muy bien. Es una de mis favoritas. De aquí como mínimo a 5 años es una compañía que si entendemos el modelo de negocio es una locura. Si tenemos en cuenta la narrativa de semiconductores, ella ASML juega un papel fundamental, sobre todo por las máquinas de litografía, que son capaces de grabar esos patrones en las obleas de silicio, que no lo consigue casi ninguna otra compañía. Ellos tienen la máquina, ASML lo tiene. Es un poco cíclica en los pedidos de fábrica, pero si los clientes, que por cierto, Nvidia, grandes compañías son clientes, en este caso de ASML, continúan con su demanda, pues esto debería continuar. Así que muy buen apoyo, el nivel actual 600, honestamente, la